Hoy deseo continuar parte de las conversaciones que hemos tenido durante las últimas semanas. La intención real y directa es poder compartir experiencias que otras personas han tenido para que tú puedas escuchar de primera mano lo que otras personas sufrieron, lo que otras personas tuvieron que sobrepasar, lo que otras personas experimentaron. Para que si tú estás pasando por una situación similar, sepas cuándo es necesario buscar la salida de emergencia. Un segundito. ¿Ya se suscribieron a nuestro nuevo grupo de WhatsApp? Hemos creado una comunidad que se llama Yes to Hope. Si no lo has hecho, tómate un minuto en este momento y hazlo. Fanuel está poniendo un código QR, está saliendo también la dirección en la pantalla y si no, también está en la descripción de este video. Nuestra intención no es llenarte el teléfono de spam y tonterías. Es enviarte información exclusiva que solamente vamos a compartir en este canal. Y a las personas que se suscriban en los próximos 5 días, les vamos a estar regalando una copia de mi nuevo libro, Transfórmate. 8 pasos para salir del caos. Así que, no esperes más, toma tu minuto y suscríbete hoy. Hoy tenemos a una persona que también pasó una situación laboral extremadamente difícil. Y debido a que es fácil de reconocer, hemos decidido cambiarle el nombre. Y la estamos llamando Patricia. Así que vamos directamente al tema. Buenas tardes, Patricia. Gracias por venir en el día de hoy a compartir tu historia con nosotros. Buenas tardes, Samuel. Gracias por escucharme. Qué bueno. Gracias por la oportunidad de poder expresarme por esta vía. Patricia, yo sé que hay muchas personas que cuando escuchan este tipo de entrevistas, inmediatamente una de las preguntas que vienen a su mente es, ¿y por qué tú estás hablando de esto ahora? ¿Cuál es tu intención? ¿Tú estás buscando una demanda? ¿Tú estás buscando dinero? ¿Tú estás buscando cuarto? Dime, ¿por qué tú has decidido en este momento compartir tu historia? Bueno, por 2 razones. La primera es que pienso en que otras personas pudieran estar pasando por situaciones similares, parecidas, para que puedan identificarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque no hay que llegar a una depresión para tomar acción, para poner límites. Y la otra razón es porque cuando lo hablo me escucho y al escucharme reafirmo que mi convicción de que la decisión de haber renunciado a un ambiente que me desgastaba ha sido la decisión adecuada. Perfecto. Gracias, Patricia. Pues mira, vamos a empezar con lo siguiente. El bullying, el acoso en el área laboral es bien fácil de enmascarar. En muchas ocasiones se enmascara porque son decisiones administrativas. En muchas ocasiones se enmascara con que es el empleado que sencillamente no quiere hacer su trabajo. La gerencia lo puede enmascarar como sencillamente esto es la política laboral de esta agencia, lo tomas o lo dejas. Se puede enmascarar de muchas maneras, pero llega el momento en que no se puede aguantar. Llega el momento en que realmente se está extralimitando. Vamos a iniciar con lo básico. Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó mientras estabas trabajando en esta compañía? Bien, para empezar, asumir responsabilidad que pudiera ser más de una persona, 2 o 3. Una situación laboral, una carga laboral humanamente insostenible, que acoso en el sentido de si voy al baño, cuántas veces voy, o que me vigilen las veces que fui al baño, no tener un tiempo para comer establecido, ni un lugar privado para comer, tener un jefe que intente comprometer el tiempo de vacaciones o de licencia médica. Estar en un entorno donde tanto los compañeros como el gerente entiendan, lo digan explícitamente, que la empresa no quiere saber de aquellos empleados que se van a su casa, que ya abandonan el lugar de trabajo en el tiempo
que lo establece el contrato en un lugar donde no se paga horas extras, entre otras cosas, pero esas son las más puntuales. Wow, Patricia, vamos a empezar a digerir un poquito más esto, vamos a profundizar en ciertas cosas. Háblame un poco sobre tu situación en el momento en que tenías que, por ejemplo, levantarte a ir al baño. ¿Cuáles eran las expectativas de la gerencia y qué era lo que te decían, lo que te hacían, lo que pasaba en ese proceso? Por ejemplo, sabía tener ya 4 horas y salgo a las 7 de la mañana, 11, 12 del día que me levante a ir al baño. No he parado de trabajar y me levanto a ir al baño y mi gerente lo que dice es normal, pero ir al baño es una necesidad. Otro punto también que es inaceptable, que ahorita no mencioné, es producto de la carga laboral, renunciar a ese tiempo de comer, pero también renunciar a poder lactar a mi bebé. Fíjate que eso era algo que quería que habláramos también un poco. Yo sé que antes que nada, ¿cuánto tiempo estuviste con esta compañía? 5 años. 5 años. Eh, ¿Y la compañía tenía algo que ver con tu educación? ¿Era el único lugar donde podías trabajar? Háblame un poquito sobre quizás cómo llegaste a esta organización. Bueno, cuando yo llegué a la institución, ya yo era licenciada, ya había hecho cursos de inglés, de francés, pero yo soy del interior del país, regreso a la comunidad de donde soy y es la empresa más grande. Entonces, ingresar a la empresa más grande de la localidad, todo el mundo lo ve como que es un éxito y la gente espera de uno y uno tiende a caer en la trampa de complacer a eso que la gente espera de uno. Pero ya yo era profesional, empecé, o sea, ingresé a la empresa cursando una maestría y producto de esa carga laboral me estanqué en la maestría que gracias a Dios ya ahora estoy culminando mi tesis. Wow, excelente, Patricia. Eso es excelente. Sabemos que a veces cuando estábamos pasando el Niágara en bicicleta, olvidamos las otras cosas que vienen. Pero en el momento en que recordamos quiénes somos, podemos retomar ciertas cosas y volver a florecer. Me encanta escuchar eso. Quiero volver a algo que mencionaste ahorita. Entiendo que mientras estuviste laborando con ellos, tuviste 2 bebés. Sí. Cuéntame la experiencia en este proceso de que quedas embarazada, tienes que ir a tus citas médicas, das a luz, por ley, tienes unos días, derecho a unos días de maternidad y después tienes también derecho a poder, sea lactar a tu bebé o poder bombear, sacar leche para poderla dejar en tu casa para que se pueda utilizar. Háblame un poco de cómo fue esa situación. Bueno, yo desde el primer bebé hubo fallas, porque recuerdo un día que voy a una cita médica y yo no me sentía mal, pero el doctor entiende que yo necesito una licencia médica porque se me está adelantando el parto. Cuando voy y lo comunico con mi supervisor, habían otros empleados, de hecho, había una persona que me dijo que me podía cubrir y le dijo a mi supervisor delante de mí que me podía cubrir. Él dijo, bueno, que regrese mañana a entregar todo. Ok, así lo hice. Entonces, cuando regreso a entregar todo, lo que me pregunta es que si otra persona que también me supervisa lo sabe. Le dije que sí. Luego me pregunta, ¿y otra persona me menciona otra vez si lo sabe? Le dije, no, esa persona no lo sabe. Entonces ahí me dice que como escarmiento, me toca quedarme a trabajar, pero que para una situación futura lo tengo como experiencia. Eso sucedió con el primer bebé y ya eso ahí es una señal de alarma. Entonces con el segundo, que es donde la situación sí persistió, es que por ley me corresponde un tiempo de lactancia, no debo salir de la localidad para poder tener ese tiempo.
o donde esté tener condiciones de higiene y de tiempo para poder ordeñarme y guardar el alimento. Eso lo pude hacer los primeros 3 días. Ya luego deciden cambiar una persona de mi oficina y yo tuve que asumir el rol de esa persona a quien estaban cambiando. Desde ese tiempo, que fue cuando entré en mi periodo posparto, yo tuve que salir de la localidad y nunca pude agotar el tiempo de lactar a mi bebé. Pero antes de eso, de justo no poder lactarlo, en el tiempo de posparto, que es antes de entrar a trabajar, mi gerente me estaba llamando para que me olvidara de una semana de la que me corresponden por ley para estar en casa con mi bebé. Patricia, ¿y por qué? ¿Qué necesidad Eh, había? ¿Qué estaba ocurriendo en la entidad que necesitaban que tú regresaras una semana antes? había despedido a un joven, pero que es una empresa que tiene muchos empleados, otra persona podría cubrirme. Pero ella por capricho me llama, me quiere hacer entender como que yo estoy involucrada en la situación. Yo sabía que no, porque durante el tiempo del embarazo yo no estaba en esa oficina. Por cuestiones de riesgo de desplazamiento, yo estaba en otra oficina, más el tiempo que me toca de posparto, era prácticamente imposible que yo estuviera vinculada en esa situación. Ok. Así que el primer supervisor que te castigó, porque fue un castigo que tuviste que quedarte, que no le importaba que estabas embarazada y que el médico te había enviado a tu casa, era un supervisor varón. Y el segundo supervisor que necesitaba que tú regresaras antes porque habían votado a una persona era una mujer. Así que tanto un varón como una mujer, ambos actuaron de forma desconectada, sin importarles, y deseaban que tú regresaras a trabajar. Ahora te Claro, pregunto, dime Patricia. no, claro, es un tema de violación de derechos y se vuelve como una cultura organizacional que los compañeros, todos los empleados asumen eso y lo ven como si fuera política de la empresa, que es un privilegio estar ahí. Eso es lo que se asume. Entonces, la primera vez él quiso imponerme el castigo, pero yo no lo acepté porque yo dije, yo no me siento mal, yo no me siento mal, déjame llamar al doctor. Cuando llama al doctor, entonces me dice, no, no te vas a quedar ahí. Cuando regreso donde él y le digo que no me puedo quedar ahí, entonces me dice que después que se toma una decisión en la empresa, uno no debe hacerle caso a más nadie. Es decir, no debo hacerle caso al médico. Pues Patricia, quiero darte seguimiento con dos preguntas adicionales. Bien, Ahorita tú dijiste que esos eran señales, que debieron haber sido señales. Y tienes toda claro. la razón. Cuando vemos estas cosas en el área del trabajo, son señales. Es como cuando vas manejando y ves una luz roja y ves que alguien se la pasa en rojo, o cuando ves un pare y ves a las personas no haciendo el pare. Al tú ver estas señales, ¿cómo lo procesaste? ¿Qué pensaste? No, en ese momento yo entendía que lo veía como normal, como sutil, como que era algo estricto. En ocasiones me chocaba, porque esa primera parte de que no le puedo hacer caso al médico era chocante. Yo entendí que estaban vulnerando mis derechos. Pero igual, como todos los compañeros han asumido eso como normal, caí en esa misma corriente. Y tu salud, ¿cómo se afectó durante este proceso? La salud de tus bebés, ¿cómo se afectó durante este proceso? Tu relación, ¿cómo se afectó durante este proceso? Antes de entrar en cómo se afectó, hay una parte que quisiera mencionar. Perfecto. Sí, es que como ya había dicho que no pude lactar a mi bebé durante año y medio, y yo acudiendo a gestión humana para que me puedan completar la oficina, porque te digo que tenía una carga laboral humanamente insostenible por cuestiones de tiempo y espacio, y gestión humana me decía que en 3 días, que la semana que viene, después estaban a punto de desarrollar un software para reclutar. Entonces me llaman
de un departamento que me supervisaba para decirme que de otro departamento importante me están dando seguimiento con posibilidad de despedirme con descrédito. Entonces ahí me sentí bien indignada. Eh, Luego pasan los meses, escucho otra llamada del departamento que me está dando seguimiento para decir que yo estaba llegando tarde, que no se justifica tener niños pequeños de manera explícita, lo dijo esa señora que llamó. Entonces eso resonó mucho en mi mente. Y ahí sí puedo contestar lo que acababas de preguntar de cómo eso afectó mi salud. Entonces me puse ansiosa, era como un globo que se va inflando, y con una energía reprimida. Con mis niños no tenía conexión, estaba irritada. Y ahí fui entendiendo que yo no cabía en ese lugar. Wow, que no cabías. No, ya no cabía en ese lugar. ¿Por qué no cabías en ese lugar? Porque como duré tanto tiempo trabajando de más, que es lo que te decía, que era humanamente insostenible, yo sentí como, hoy la recompensa es que me quieren despedir con descrédito. Entonces, al escuchar esa llamada, ya tenía temor incluso de las veces que abría la puerta porque me sentía vigilada. Patricia, elabórame un poquito más con el tema, con la amenaza del descrédito. ¿Te dijeron cuál era el descrédito con el que te iban a despedir? Lo que sucede es, recuerda que te había dicho que cancelaron a un joven y en ese momento fue que mi supervisora quería que yo me olvidara del tiempo ese estipulado de posparto. Entonces, ese joven lo despidieron, pero a él no lo habían entrenado, él me estaba cubriendo, igual tenía trabajo de más y lo despidieron sin más. Entonces, ese departamento que me llamó la atención también se sintió indignado por lo que ocurrió con ese joven y a mí me llaman la atención, pero no es que me dicen, mira, fue que hiciste esto o aquello. Y eso me presionó, porque entonces yo siento que me están siguiendo, pero no tengo claro de por qué, de qué fue lo que hice. La estrategia del miedo, que realmente todo este concepto que hemos estado hablando, es poderosa. Y cuando Claro, yo deseo someterte, una de las estrategias es utilizar el miedo. Y el miedo cuando no te estoy dando cosas concretas a las cuales tú puedas responder. Y una de las cosas que ocurre es que en el medio de esa situación tampoco analizamos de preguntar un poco, de abundar y pedir, mira, tú me hablas de descrédito, me hablas que pasó algo. Yo necesito detalles para yo poder entender qué fue lo que ocurrió. Pero como estamos en el medio del pleito, como estamos de nuevo en el medio de la tormenta, no preguntamos esas cosas. Yo estaba bregando con un cliente y una de las cosas que le decía a esta persona es que nos sentimos como que tenemos los ojos tapados, escuchamos gritos, escuchamos pleitos, escuchamos tiros, escuchamos que cosas se caen, pero no vemos qué es lo que está pasando. justo sí. ¿Qué fue lo que sabe que siempre se habla de que hay una gota que colma la copa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realmente colmó y te llevó a empujar a tomar esta decisión de dejar la compañía? Bueno, fue principalmente el irrespeto. Ya después de todo lo que te mencioné, que se venía acumulando, ese quiero ir al baño y que digan normal. O yo ya tengo hambre, pero mientras tenga algún cliente no puedo comer. O si estoy comiendo, que se repitió mucho en los últimos días, si estoy comiendo, tengo que apresurarme a terminar, pararme masticando para ir atendiendo al siguiente. Bueno, en esos días se daña un equipo. Yo sé que no lo dañé yo. Mis compañeros saben que no lo dañé yo. Pero a mi supervisora por capricho, ella entiende que si se vuelve a dañar, yo debo pagarlo. Le prohibió a mis compañeros que me ayudaran a guardarlo, a sacarlo, a cargarlo. Yo lo asumí como una humillación, porque ya vengo sintiendo que no me están tratando con dignidad. Pero aún así no me atreví a irme hasta que una amiga me dijo, yo en ti
veía un futuro brillante, pero lo estás dejando pasar. Entonces ahí recordé que yo llegué a la institución preparada y que mis compañeros, incluyendo mi gerente, no ha pasado por una universidad. Y fue como que ella me lanzó a despertar. Patricia, tú acabas de traer un gran punto de lo cual hablé en el video anterior. Una de las cosas que ocurre cuando estamos en el medio de este caos es que nos aislamos, sea por bochorno social, sea por vergüenza personal, sea porque no queremos que nadie se entere lo que nos está sucediendo. Nos tendemos a aislar, nos tendemos a esconder, nos guardamos. Y una de las cosas que debemos hacer es buscar ayuda. Mucha de la literatura, Patricia, habla de hablar con otros compañeros, pero yo siempre he dicho, en una compañía de esa forma, hablar con compañeros es peligroso. Tú no sabes quién es el enemigo, tú no sabes quién es que va a ir a hablar con un supervisor a decir, Patricia vino aquí a decirme una cosa. Y debemos tener personas externas, personas sabias, quizás personas con más experiencia o personas con quien podamos sentirnos vulnerables y tener una conversación y contarle lo que nos está pasando. Y en la mayoría de las ocasiones la vida nos trae al paso, al camino, personas inteligentes que nos pueden dar una voz de alarma, una voz de reconocimiento. Pero Patricia, el que alguien te haga un comentario nada más no te empuja a tomar una decisión de renunciar. Expándeme un poco, porque tuvo que haber algo que calara profundo en ti para tú tomar esa decisión. Lo que pasa es que ya yo gritaba que yo necesitaba eso. Lo que pasa, y mi mamá sobre todo mi mamá, me decía, no, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces ella como que me frenaba. Eso es lo que sucede, porque que ya yo sentía que ya yo no era la misma que se había sometido. Yo tenía ese deseo de salir, pero sobre todo la voz de mi madre me limitaba a salir. Y perdóname que me meta en lo que no me importa, porque a la gente no le gusta el chisme, pero lo entretiene. ¿Qué razones te daba tu madre? No, ella solo me decía que de que yo voy a vivir. Ok. Y esa es uno de los miedos grandes. El qué va a pasar. Yo decido salir de aquí, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con el carro? ¿Qué va a pasar con todo lo demás? Y qué va a pasar a veces con que el barrio se entere que dejé el lugar. Porque siempre todo el mundo empieza la calcomilla de que fulana, Patricia, salió de tal sitio. Esa ha sido la más difícil, de hecho. No ha sido no tener trabajo, sino enfrentarme a la gente cuando me dice, renunciaste para estar de vaga. ¿Y qué vas a hacer ahora? Entonces, si cuando tomo la decisión de salir no tengo un plan claro, afecta mucho el comentario de qué vas a hacer ahora. Acabas de dar también con un punto súper importante. Estamos en un lugar que es venenoso, estamos en un lugar que nos enferma. Decidimos renunciar, sencillamente esto no es una cuestión de 10 segundos. Tenemos que planificar, tenemos que organizarnos financieramente, tenemos que organizarnos familiarmente. Tenemos que quizás empezar a aplicar a otros lugares donde podamos en algún momento llegar y quizás cambiar de un trabajo al otro. Pero hay momentos que es difícil y tenemos que sencillamente romper la cadena, romper la relación, romper ese cable y estar en un lugar incómodo por un tiempo para llegar al próximo nivel. Ahora, Patricia, ¿qué pasó el día que entregaste tu renuncia? Me dejaron en visto porque yo la envié por correo, porque yo no estaba en la comunidad. De hecho, yo creo que si hubiese estado en la comunidad no iba a tener el valor de hacerlo. Y me comunico con gestión humana. Digo, necesito hacer esto. ¿Por qué vía lo puedo hacer? Me preguntan que por qué lo voy a hacer. Y yo digo, no, yo solo necesito enviar mi carta de renuncia. Entonces me dejaron en visto. Eso fue un asistente de gestión humana. Luego me comunico con la gerente de gestión humana. A ella sí yo sabía por qué vía se lo podía enviar. Y solo me pregunta que si me voy a quedar por donde estoy.
Sin más, yo se la envié. Ya luego, días después, me llamaron diciéndome que sí, porque no es la primera vez que yo renuncio a ese entorno. Yo recuerdo que en una ocasión, acababa de llegar de una licencia médica, por cierto, había un cúmulo de trabajo. Ese cúmulo no fui yo, pero tampoco culpo a la persona que estaba por la situación de que era demasiado para una sola persona. Y por un grupo donde hay seguridad, donde hay otras personas que no tienen nada que ver con mis labores. Mi gerente lo que dice es, se empieza a decirme de todo, que cada quien sabe sus responsabilidades. Ella sabe que el día anterior yo no, porque ella quería que yo me fuera siempre tarde, todos se iban y yo me quedaba. Entonces yo la acostumbré a eso y ella entendía que yo tenía que hacerlo. Pues ella empezó a escribir todo eso, sabía que el día antes a mí me había dolido la cabeza porque yo se lo había expresado y yo decidí irme. Cuando se lo comuniqué a la gerente de gestión humana, lo que me dice es que no me vaya, que ya yo tengo una profesión, que yo puedo escalar, pero casi 3 años después estoy en el mismo lugar. Ujú. Y por eso decidí hacerlo así, decidí irme sin dar explicaciones, sin más. Y fíjate, Patricia, acabas de compartir también otra estrategia. En el momento en que te quiero mantener presa, te hago promesas, te repito las promesas, pero todo se vuelven señales de humo en las que sencillamente nadie toma acción. Para empezar a amarrar y terminar esta conversación, Patricia, si tuvieras que darle alguna recomendación a otra persona, en el momento en que estén pasando por una situación similar, ¿qué tú les recomendarías no solamente para evaluar qué es lo que está pasando, analizar si es el momento correcto para salir y cuando sales, qué se puede hacer? ¿Qué tú le dirías? Lo primero es, dentro del entorno, tener bien claro los objetivos, cuáles son tus metas, cuál es tu valor personal y profesional, poner límites, saber decir no, porque en mi caso yo nunca debía asumir tanta responsabilidad porque humanamente no podía cumplirlo. Para salir, rodearse de un círculo de apoyo, pero discernir qué te dicen esas personas del círculo de apoyo, porque hay personas que no entienden, ay, tal, yo lo quiero, me quiere, pero no entiende todo lo que yo viví. ¿Por qué? Porque al final el desarrollo personal no es solo cuánto te pagan en tal lugar, sino cuánto afecta a tus emociones, que el trabajo es un medio, también le digo, el trabajo es un medio para vestirte, para suplir tus necesidades, no es el fin. Entonces, en este tipo de entornos sí se ve, sí se promueve que el objetivo es mantener el trabajo, no que el trabajo es para cubrir otras necesidades. Que las decisiones suelen estar en nuestras manos. Claro, cada quien debe prepararse, como ya lo habías dicho, Samuel, pero la decisión al final es personal. ¿Por qué? Porque yo decía, y lo decía de una manera sincera, Dios mío, sácame de aquí. Y al final fue como que Dios me dijo, pero la decisión es tuya. Eso mismo. Así mismo es. Pues Patricia, muchas gracias. Hasta aquí nos ha dado el tiempo el día de hoy. Patricia, gracias por haber confiado en mí. Gracias por haber compartido tu historia. Yo sé que tu historia va a ayudar a muchas personas que pueden estar pasando por lo mismo, situaciones similares, y que les pueden ayudar a entender cuáles son las cosas que debemos mantener en perspectiva, cuándo debemos buscar la salida de emergencia. Así que, si no le has dado like, recuerda darle like ahora mismo. Recuerda, si no te has todavía registrado con el canal, hacerlo. Pero más importante, comparte esta conversación, porque es gratis y no sabes qué otra vida puedas salvar. Gracias y nos vemos pronto.